Juan Ignacio Crespo, analista económico. Juan Ignacio, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Son muchas las referencias, los asuntos que marcan la actualidad del día, pero si le parece me gustaría que nos ofreciera una valoración sobre esa propuesta que acaba de llegar a la mesa de diálogo social para engordar la hucha de las pensiones, medio punto a partir de 2023 hasta 2032, para preparar a las arcas, a ese fondo de seguridad social de cara a la jubilación del baby boom. No sé qué le parece esta medida que está puesta ya sobre la mesa. Pues me parece, como decían los escolásticos, flatus vocis, que traducido del latín son ahuecaciones de la voz, es decir, nada. Primero, una propuesta que es para entrar en vigor a partir de 2023, que es cuando habrá elecciones y por lo tanto quizá un nuevo gobierno o un gobierno de distinto signo, pues no quiere decir nada. Y segundo, el ministro Escrivá se caracteriza por decir cosas un día y dar marcha atrás 2 o 3 días después, diciendo que se le malinterpretó o con cualquier otra excusa. Es decir, me parece que está bien para las portadas de los periódicos, pero en una semana nadie hablará de ello. Bueno, me ha gustado ese término que no voy a reproducir del latín, pero bueno, parece que queda bastante resumido esa valoración que le merece esta propuesta de engordar la hucha de las pensiones. Lo que no suele caer en saco vacío y sí que marca el comportamiento de los mercados y se vigila, y además está pautado siempre sobre la mesa, es la comparecencia de Jerome Powell, el jefe de la FED, que comparece al término de esa reunión de 2 días de política monetaria esta tarde. Sobre la mesa, lo que tenga que decir sobre el esperado tapering y sobre todo sobre cuál sea esa valoración en torno al comportamiento de los precios, de la inflación, en un momento en el que bueno, pues sigue estando en esa visión que ya se ha reconocido a largo plazo, pero que parece de momento no afectará a la curva de tipos y a esa política de subida de tipos. ¿Qué cree que va a defender esta tarde Powell? Bueno, Powell seguro que está pasando mala noche, devanándose los sesos con qué va a decir hoy en la rueda de prensa, porque tiene una situación muy difícil de cuadrar. Por una parte ha estado diciendo que la inflación es transitoria, que es algo que yo empecé a decir también hace 12 meses o algo más de 12 meses, contando simplemente con la subida del precio de las materias primas, que bueno, en comparaciones anuales sería muy fuerte, pero ya el año que viene no lo sería tanto, contando que con tasas de paro elevadas, pues las demandas salariales no empujarían al alza la inflación, pero sin contar ni el Banco Central Europeo, ni la Reserva Federal, ni yo tampoco, con que la cadena de suministros se iba a interrumpir o iba a haber estrangulamientos como los que está viendo y por lo tanto escasez de productos y subidas de precios. A la Reserva Federal le está costando mucho trabajo y al BCE también rectificar y asumir la nueva situación, que es que la cadena de oferta está teniendo muchos problemas y que la economía mundial como consecuencia se está desacelerando y por lo tanto antes o después van a tener que reconocerlo. Si reconocen eso van a tener que subir tipos de interés a la vez que la economía mundial se desacelera, es decir, una situación muy, muy complicada. Por lo tanto, lo más normal, si no se precipita mucho la cosa, es que Powell pues anuncie el tapering a partir de este momento, pero siga manteniendo lo que ha dicho últimamente, que el final del tapering, que sería retirar todos los estímulos, pues ya en la primavera, a finales de la primavera, a comienzos del verano del año que viene, no implica subidas de tipos de interés, pero el mercado ya está asumiendo que es un par de subidas de tipos de interés para el año que viene. Y la curva de tipos de interés de Estados Unidos ya se ha visto afectada por esa expectativa, porque las rentabilidades a 2 años de los bonos del Tesoro pues, han llegado ya a 0,50 cuando en septiembre estaban en 0,30. Es decir, hay una situación que empuja a subir los tipos de interés a la Reserva Federal a lo largo del año que viene y a la vez hay una situación de economía mundial que se desacelera. Hay índices que aunque dan señales erráticas, pero sí marcan un poco la tendencia, como el índice báltico, que hoy acumula ya en un mes, pues desde el 6 de octubre hasta el cierre de ayer, una caída del 44%. Es una desaceleración o una caída propia de los últimos trimestres del año, es decir,
Es una caída que suele ser estacional, pero que está adquiriendo características, pues bueno, las más fuertes, la caída más fuerte de los últimos 7, 8 años en el inicio de un tercer trimestre, con lo cual puede que de fondo haya algo más que lo puramente estructural y que sea una caída de la demanda. Mirando al comercio mundial, inevitablemente, en medio de esa también ralentización económica, esos problemas de suministro, está de trasfondo o también de primera plana esas declaraciones de esa convención por el cambio climático en el que se llama a la urgencia de llevar a cabo la transición energética, al tiempo que conviven esos llamamientos a una transición justa. Estábamos escuchando ayer, de hecho, a Larry Fink señalando cómo evidentemente esa transición energética tiene que contar con todos los actores, incluyendo países del primer mundo y otros menos desarrollados, y sobre todo cómo también hay que convivir, y hay que tener en cuenta que tienen que convivir las energías renovables con los fósiles más contaminantes, en un escenario en el que estamos viendo cómo se van disparando los precios del petróleo de aquí a los próximos meses hasta 120, 140 dólares. En este escenario no sé hasta qué punto consideras o cuál va a ser realmente, porque sí, hay emergencia. China parece, o India ya se ha confirmado que va a alargar los plazos para adoptar esas emisiones cero, pero la situación está claro que se complica por la necesidad de energía. Sí, a ver, ese objetivo de emisiones netas cero para el año 2050, en el caso de los países europeos, incluso Estados Unidos, y para 2060 en el caso de China, pues son poco realistas, son voluntaristas, sobre todo habida cuenta de que los gobiernos se han despreocupado de la transición. Es decir, por ese objetivo tan voluntarista, en Europa pues resulta que no se ha tenido en cuenta que antes de que las energías renovables puedan sustituir a las contaminantes, hay un largo periodo de transición, pues que son 30 años a partir de ahora, en nuestro caso, y que hay que asumir que la demanda de energía además va a ir subiendo en esos años, con lo cual no estamos preparados para dar una respuesta adecuada. El caso, por ejemplo, es Francia. Francia ya tiene el proyecto de abrir unas 40 o 50 centrales nucleares más para ir abordando ese problema de escasez de energía para las demandas que van a venir en el futuro. A la vez y en paralelo, hoy el Financial Times en portada, o al menos en la portada de la edición digital, publica algo muy interesante, pero que también parece falto de realismo. Y es que el antiguo gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, está al frente de una coalición, llaman ellos, de entidades financieras entre bancos, compañías de seguros y fondos de inversión o gestoras de activos en general, unas 450 en 45 países del mundo, para financiar por valor de 130 billones, o sea, 130 trillones de dólares, el financiar esa transición energética. Bueno, también parece un proyecto un poco ambicioso. El Banco de América cifraba en 150 billones las necesidades para desde aquí al año 2050. Eso supone 5 billones de dólares dedicados a luchar contra el cambio climático, ¿no? Me parece muy poco realista. Más en el proyecto de Carney es que además son exclusivamente privados, no se cuenta con dinero público. Con el dinero público probablemente se completaría la cifra que estimaba el Banco de América. Bueno, es todo un zurriburri en estos días que está de actualidad el tema. Luego ya iremos viendo cómo la realidad rebaja esas expectativas, que son loables, pero no tanto si no se toman los medios adecuados para que en el proceso de transición de esos 30 años pues tengamos el suministro energético garantizado. Muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo. Juan Ignacio Crespo, analista económico, por acompañarnos en este tiempo de análisis, de comentario de la actualidad económica, una mañana más aquí en Business Conexión. Un placer y hasta la próxima. Igualmente, gracias.